En una de mis tantas noches de insomnio, como a las 4 o 5 de la mañana, recibí una notificación del canal de Café Infinito. Se me hizo algo extraño, pues los episodios suelen publicarse a las 10 am. Sonará como creepypasta, pero pues me dio igual, jaja. Total, y me dormía mientras lo escuchaba. Era algo extraño, pues el título del video era 004 y tenía los comentarios desactivados. Si no mal recuerdo, el episodio trataría sobre la depresión y otros trastornos mentales. En determinado momento uno de los tres, no recuerdo quién, empezó a hablar de problemas muy íntimos en su vida, no son la clase de problemas que le cuentas a cualquiera, eran muy fuertes, todo esto para que los otros dos hicieran lo mismo y rompieran en llanto. Por alguna razón no recuerdo nada de lo que se habló ahí, pero creo que Aterion menciona que una vez se intentó suicidar, y Wosingo menciona algo referente a un aborto. Me sentí algo incómodo y dejé de escuchar el episodio. Al día siguiente entré al canal para terminar de escuchar el episodio, pero me llevé la sorpresa de que en su lugar estaba uno en el que Wosingo lee copypastas. Me saqué de onda, pero después pensé que lo soñé y ya, pues eran altas horas de la madrugada. Pasaron algunas semanas y me había olvidado de eso, hasta que en Twitter encontré algo que hizo que me asustara un poco. Un usuario le preguntó a Aterion sobre un episodio muy extraño de Café Infinito en el que los tres lloraban y contaban cosas de su vida privada. Aterion se limitó a decir que no sabía nada del tema. Yo traté de preguntarle lo mismo, pero terminó bloqueándome. Traté de preguntarle también a Late Wosingo, este último desactivó las respuestas de sus tweets desde que le pregunté acerca del episodio, mientras que Late solo se limitó también a bloquearme. Si ustedes saben algo acerca de este tema, les agradecería que me dieran más información de este episodio. Las únicas evidencias que tengo de su existencia son capturas del episodio y de los tweets hacia Aterion. Esta historia está basada en hechos reales. La historia se basa en 1971, una familia que vivía en New York, el típico papá que se la pasa todo el día trabajando y la madre siempre ocupada y algo despreocupada. Esta peculiar pareja tenía un niño de 8 años llamado Billy. Él es muy callado, saca notas regulares en el colegio y no tiene ningún amigo. Él es fanático de Disney y su personaje favorito es el pato Donald. Un día la mamá, haciendo la limpieza, descubre a Billy charlando solo en su habitación, y la mamá sin saber qué pensar le comentó a su esposo. Este le dijo que no había de qué preocuparse y con una gran sonrisa le dijo: todos tuvimos amigos imaginarios alguna vez, no te preocupes mujer. Ya más tranquila, la mujer decide ir a la habitación de Billy a darle un beso de buenas noches. Y fue grande su sorpresa cuando vio a su hijo Billy mirándose fijamente en un espejo que tenía en su habitación. Su cara se veía desencajada, sus ojos parecían desorbitados, además estaba solo y hacía como unas señas con las manos lentamente. La mamá, desconcertada y muy asustada, le dice: Billy, Billy. El niño parpadea lentamente y se da vuelta hacia donde está su madre diciéndole: sí, mamá. ¿Con quién hablas, hijo? Dijo la madre buscando con miedo a otra persona en la habitación. Con mi amigo Donald, contestó el niño con una enorme sonrisa que parecía fingida en su rostro. Donald, ¿tu amigo imaginario? Dijo la madre con un ligero escalofríos en su cuerpo. Sí, pero no es imaginario, mamá, contestó molesto el niño. La mamá, confundida, tomó a su hijo de sus brazos y lo acostó en su cama. Le da el beso de las buenas noches, espera que quede profundamente dormido para irse a tomar un baño antes de dormir. Al día siguiente, la señora intenta contarle lo sucedido al padre del niño, pero este no la deja hablar porque tiene que estar temprano en el trabajo y le avisa de que llegará muy tarde a la casa. Billy y su mamá se sientan a comer. Y la madre comienza a pensar que le estaba sucediendo a su hijo era una cosa de niños, y decide seguirle la corriente.
Billy, mi amor, ¿en dónde vive tu amigo? El niño levanta la mirada lentamente y le dice, él vive en los espejos. La mamá frunce el ceño y sonríe pensando que solo son cosas de niños. En eso el niño le dice, él te conoce. La señora sonríe y le dice, ¿ah sí? Sí, me dijo que anoche te miró cuando te bañabas. La madre quita la sonrisa de su rostro al acordarse que cuando ella se estaba bañando, Billy estaba bien dormido. Lo que le parecía gracioso es que se estaba empezando a poner muy tétrico. Pasaron los días y la madre empezó a preocuparse más por Billy y le puso más atención. Notó que tenía varios moretones y rasguños en los brazos y en el cuello. La madre asustada le preguntó qué le había pasado y el niño asustado le susurró en el oído, Donald no quiere que hable contigo. La madre se asusta y busca a un psicólogo para saber qué era lo que le estaba pasando a su hijo. Pasaron varias semanas y el psicólogo le comentó a la madre que era normal en los niños que necesitaban atención. Se crean amigos imaginarios, para llamar la atención de los padres y también suelen hacerse daños físicos, es por eso que trae moretones y rasguños. La mamá cansada de las niñerías de su hijo le dice que si encontraba otra herida o moretón lo iba a castigar. Al llegar a casa, Billy se acuesta en su cama y se duerme. La mamá hace lo mismo y al cabo de un rato la despiertan unos gritos muy fuertes de Billy. Mamá, Donald está aquí. La mamá sobresaltada corre al cuarto de su hijo y al no ver nada se molesta y le grita, te dije que dejaras esos juegos, se acabó, no saldrás de aquí hasta que pienses en todo lo que estás haciendo. Encerró a Billy en su habitación. Mientras el niño golpeaba más fuerte la puerta gritando, mamá, abre por favor, es verdad, me matará mi amigo Donald. La madre firme en su palabra decide encerrarlo y no abrir la puerta, hasta que su padre vuelva a casa, para que pueda ajustar cuentas con Billy. Después de unos 30 minutos los gritos, golpes y alaridos se dejaron de escuchar, y solamente se escucha paz en la casa. La mamá piensa que se ha quedado dormido. Y al llegar a la hora de la cena, le grita a su hijo para que baje a comer, pero este no sale. Entonces decide ir por él hacia la habitación. Entra a la habitación y encuentra al niño completamente descuartizado. El cuarto era un río de sangre, las manos del niño no tenían uñas, la lengua estaba tirada en el piso, tampoco tenía ojos ni dientes, parecía que lo hubiesen golpeado brutalmente con un martillo. La mamá estaba muy asustada y alterada de ver a su hijo en ese estado y ella se voltea hacia el espejo, dándose cuenta de que hay una figura en el que se va aclarando cada vez más. Hasta que se forma por completo la cara del pato Donald. Pero no era el Donald común, su mirada y su piel era blanca, sus ojos eran negros como si estuviesen unidos. Su cara no expresaba ningún gesto hostil, y tenía unas pequeñas pupilas azules que la miraban fijamente. La mujer murió de un infarto. El padre se volvió completamente loco, pero no solo por el hecho de que su familia haya muerto, sino porque días después, conocidos de este señor le dieron el testimonio que el señor les había contado. En el retrovisor de su coche, veía la cara diabólica de un pato que lo miraba fijamente. Voy a contar una historia que me sucedió en 2007. Yo tenía 16 años y todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, dormía en casa de mi novio, con su hermana y una de mis mejores amigas. Yo estaba en su habitación viendo la película El Exorcista de 1973, y mi novio aún no llegaba de la compañía donde trabajaba, eran aproximadamente las 12 de la noche, y en la película jugaban con la ouija, como en muchas otras películas que ya había visto. Como toda adolescente tonta, me surgió la curiosidad por saber cómo jugaban y cómo era la sensación de ser guiada por el espíritu en el tablero. Mi novio me daba todo lo que le pedía con el fin de complacerme, y en un momento de estupidez le pedí que me obsequiara la tabla ouija en mi cumpleaños. Mi aniversario sería dentro de 3 días. Al cabo de ese tiempo, él me obsequió el juego de la ouija. Su tía abuela era una practicante de la brujería y le entregó el tablero a él, diciéndole que no quería volver a saber más de ella. La fiesta de mi cumpleaños fue en mi propia casa, comenzó a las 4 de la tarde y duró hasta el día siguiente. Como yo vivía en una granja en el campo, no había problemas por hacer fiestas de ese tipo. Sin que mis padres se dieran cuenta, ya que son muy religiosos, me entregó la tabla en mi cuarto. Yo tenía una sonrisa de oreja a oreja, pues al fin sabría lo que era jugar con la ouija. En la habitación cerrada con llave se encontraba mi novio, mis amigos y yo, no muchos amigos, apenas 5, y entonces comenzamos el juego.
Pedimos permiso y según mis cálculos, jugamos de la 1 a las 3 de la madrugada, más o menos. Pasó una semana y le devolví la tabla, pues a mí ya no me servía de nada, yo todavía creía que era una mentira, pero más tarde esa noche, me disponía a dormir en mi cama cuando comencé a oír pasos que se acercaban por la escalera, pero no eran pasos normales, de papá, mamá o mis hermanos, no eran pasos ligeros, eran demasiado pesados y cuanto más subían más fuerte se escuchaban. Sola en la habitación, debajo de las sábanas y con todo apagado, entré en la desesperación y comencé a hablar. Mamá. Papá. Pensando que serían ellos, pero estas palabras fueron en vano. La puerta se abría lentamente y entre más lo hacía menos podía ver, todo se hacía más y más oscuro, fue entonces cuando sentí algo en mi cuerpo, como si saltara sobre mí y ya no podía ver nada, sentí náuseas y mareos hasta que me desmayé. La única cosa que recuerdo fue cuando me desperté y vi a mi madre a un lado tratando de reanimarme. La llamé y ella me abrazó y me dio la noticia de que mi novio estaba muerto y que 3 de mis 5 amigos de esa noche habían desaparecido. Al escuchar esta noticia me puse a llorar incontrolablemente y a gritar el nombre de mi amado, entonces le pregunté a mi madre que cuándo sería el entierro, y me dijo con inquietud. Fue hace un mes y yo sin saber nada le pregunté qué había pasado conmigo desde mi última noche y me dijo que esa noche mi amado fue encontrado muerto en el medio de la calle. No hubo indicios de lo que podría haber sucedido y me dijo que después de que le hicieron la autopsia, el médico diagnosticó un paro cardíaco. Esa noche se despertó en casa con mis gritos, pero mi voz era muy fina y ella corrió a mi habitación, cuando abrió dijo que yo estaba sentada mirando hacia la puerta con una sonrisa en el rostro y gritando, pero no eran gritos de miedo, sino como si quisiera despertar y molestar a la familia entera. Luego me ordenó callarme y dormir porque mi padre se tenía que levantar temprano, y mirando a mi madre al escuchar esa reprimenda, empecé a gritar con una voz ronca y gruesa. Me dijo que desde entonces me despertaba todas las noches gritando, o andando por la casa con pasos fuertes y violentos derrumbando todo por donde pasaba, o de pie al lado de su cama mirándola mientras dormía y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando escuché todas estas historias comencé a llorar y con mucho miedo de su reacción, le conté a ella lo que pasó la noche de mi cumpleaños 16. Me regañó de una manera que nunca lo había hecho y me dijo que era una muchacha muy malcriada. Después de calmarse me dijo que la noche anterior ella se despertó y se dio cuenta de que no estaba gritando, ni de pie al lado de su cama, por lo que fue a buscarme fuera de la casa, me encontró en la puerta toda retorcida y casi levitando. Cuando un humo negro salió de mi ropa, yo caí al suelo toda contorsionada, por lo que me llevó con urgencia al hospital, donde me desperté. Mirando a los ojos de mi madre le dije que no recordaba nada, apenas la escena en mi habitación, y me dijo que había llegado a la conclusión de que se trataba de un espíritu maligno que quería enseñarme a no jugar con lo que no debía. Agaché la cabeza, y con lágrimas en los ojos, le pedí perdón no solo a ella, sino a todos los que sufrieron por mi estupidez. Esta es mi historia, no mucha gente me cree, pero no necesito que lo hagan, pues mi familia y yo sabemos todo lo que pasamos en ese mes y ahora, a los 22 años, con toda una vida por delante, estoy en una silla de ruedas a causa de las contorsiones y tengo manchas en la piel. Vivo con mucho miedo de que esa cosa vuelva de nuevo por la noche y le pido que me perdone por mi rebeldía adolescente.